para todos nuestros hermanos que están aquí en casa, a los que también nos acompañan desde las redes sociales. Es un gozo poder estar en esta mañana aquí, poder levantarnos y reconocer que es el Señor el que mueve, el que impulsa nuestros corazones a estar hoy aquí en esta mañana. Los quiero invitar a que podamos orar en esta mañana, que podamos levantar nuestra voz, podamos decirle al Señor que disponga nuestros corazones, nuestras mentes para escuchar su palabra. Amado Padre Celestial, es un gozo para nosotros en esta mañana estar aquí, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor, durante esta semana, Padre. Gracias, Padre, porque tú obras en nosotros de una manera especial, Señor Jesús, y nos muestras en cada momento cómo tu amor por cada uno de nosotros es tan grande, Señor, es tan incomparable, Padre Santo. En esta mañana, Dios, colocamos delante de ti, Señor Jesús, este servicio, Padre. Colocamos la dirección de culto, la predicación, Padre, para que seas tú, Señor, quien disponga nuestras mentes, Señor, nuestro corazón, para alabarte, para bendecirte a ti, Señor. Colocamos también a esos hermanos que vienen en camino, Padre, para que seas tú también guardándolos, Señor, y permitiendo que lleguen con bien aquí a tu casa, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bueno, dice el Salmo 36, versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Este versículo habla acerca de la fidelidad del Señor y la palabra fidelidad significa compromiso, lealtad, respeto, amor. Y donde lo podemos evidenciar más es de pronto en las parejas, en los matrimonios. Siempre nos hablan de ser fiel, de esa fidelidad que debemos tener. Pero no nos dicen solo el hombre es el que debe ser fiel, debe tener esa fidelidad, o solo la mujer es la que debe ser fiel, sino nos dice que es ambos, es un conjunto, ambos deben ser fieles. Deben tener esa fidelidad el uno por el otro. Es por eso que esta palabra representa perfectamente lo que es el Señor en nuestras vidas. Ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros, esa lealtad también. Y de esa misma manera es también lo que nosotros damos a Él, reconociendo la fidelidad de Él en nuestras vidas. Es por eso que la fidelidad es lo más grande que podemos recibir del Señor. Pero también reconociendo, no solo teniendo la certeza de que Él tiene el control de absolutamente todas nuestras vidas, sino reconociendo también de que esa fidelidad de Él en nuestras vidas representa su amor, su compromiso con cada uno de nosotros y su lealtad. Por eso en esta mañana, reconociendo la fidelidad del Señor, voy a pedirle el favor a Flor que pase por aquí y nos tiene un hermoso testimonio de esa grandeza del Señor. Amén. Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Pues en esta mañana quiero darle la gloria y honra a Dios por todo lo que ha hecho en la vida de mi familia, especialmente por la vida de Samarita. Samarita en enero le dio COVID a mi hija. Y pues no sabíamos que pronto iba a tener secuelas Samara, entonces pues pasó el tiempo y nosotros pues tranquilos. Hace 15 días empezó a enfermarse, empezó con una diarrea, la llevaron al médico que era normal y que era normal. Bueno, nosotros que era normal, que pues que tocaba mirar a ver hacerle, le dieron medicamentos y pues la niña ya le pasó la diarrea. Comenzó una fiebre terrible.
una fiebre que no le bajaba de 39, 38 y medio, 39, nada, la volvimos a llevar al médico, el doctor dijo que era una virosis, que tocaba esperar 76 horas. En las 76 horas, pues fueron prácticamente 3 días, la niña no se nos mejoró. El día lunes mi hija se fue con ella, le hicieron unos exámenes y pues la niña iba muy malita. Le hicieron los exámenes y dieron unos resultados donde decía que en un examen de sangre y todo decía que parecía que fuera cáncer en la sangre. Entonces, pues, mi hijo ni mi hija nos comentaron, a mí no me comentaron nada y yo tengo mis hermanas que trabajan con médicos, entonces una de ellas tuvo un acceso a la clínica que me hicieran el favor y me ayudaran para sacar los resultados, para yo mirarlos, porque mi hermana trabaja con el banco de sangre. Y la doctora, ella nos colaboró, donde decía que, pues, que todavía no se podía detectar si era cáncer cáncer, porque tenían que hacer muchísimos más exámenes. Entonces, pues, yo le comenté al esposo de mi hija, le dije, pues a mí ya me enviaron los exámenes, le dijo, ¿verdad, suegra? Le dije, sí, mírenlos, aquí están. Entonces ellos ya sabían lo que les habían dicho, pero ellos no me habían querido contar a mí. Pero bueno, ya gracias al Señor, entonces ya hicieron muchos exámenes a Samara, esa bebecita está, no hay donde meterle una aguja. Entonces ya le hicieron los exámenes y ya gracias al Señor, ya cáncer no era. Bendito a la voz del Señor, porque pues, Dios mío. Entonces ya después, entonces ya hicieron otro poco de exámenes y resulta que a consecuencia del COVID que le dio a mi hija y a ella no le hicieron nada, aparecieron 2 cepas que se llama, una se llama MIS, que es una que inflama todos los órganos por dentro, el corazón, todo. Listo, hicieron ese, gracias al Señor no era. El otro parecía que la otra cepa que sabemos se llama Kazuki, algo así. Esa es la que tenía Samara, que eran los síntomas que ella tenía. ¿Sí? Entonces, pues gracias a Dios, ya sabiendo ellos qué cepa era, porque como son nuevas las cepas, una de esas fue, y también le da a los adultos que les ha dado COVID. Entonces a Samarita y a los niños le cogió a Samara. Pero bueno, ya gracias a Dios tenía que aislar a Samarita en un lugar donde es 2, que ni es muy peligroso, ni muy eso, pero tenía que estar aislada. Y pues para la honra y gloria de Dios, también fue un sufrimiento porque ustedes se pueden imaginar una bebecita sola, sin su mamá, con Dios. Entonces para nosotros fue muy duro saber que Samara no dejaban entrar a mi hija. Tenía que ella quedarse sola porque tenía que hacerle la prueba otra vez a Samara y otra vez la prueba a Andrea. Y la sacaron, eso para mi hija fue terrible, no, eso fue terrible, pero hoy en día le da la gloria a Dios porque Dios nos enseña muchas cosas. Porque mi hija decía algo muy hermoso, decía, mamita, papito, Dios me está mostrando esto para yo cambiar mi vida, para cambiar muchas cosas de mi vida. Porque es que de verdad, muchas veces Dios no nos pone las pruebas, Dios no las pone. Nosotros mismos nos encargamos muchas veces con nuestras actitudes, con nuestras formas de ser, todo. Muchas veces Dios nos tiene que pegar una apretadita. O si somos cristianos o no somos cristianos. Porque muchas veces decimos nosotros, sí, somos cristianos, oramos todos los días, nos levantamos a las 5 de la mañana, pero ¿qué? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo está mi vida en mi casa, con mi esposo? ¿Cómo está mi hija? ¿Cómo están sus hogares, cada uno? ¿Sí? Y cada día cometemos errores, le pedimos perdón a Dios, ay, perdónenos Dios, pero no, mentiras que no. O verdaderamente vamos a ser cristianos o no vamos a ser cristianos. Seguir a Dios nos cuesta, y si nos cuesta muchas veces quedarnos solos y agradar a Dios, es preferible quedarse uno solo y no estar todos los días ofendiendo a Dios. Entonces en ese paso mi hija también entendió muchas cosas que Dios le mostró a ella, en su genio, en muchas cosas, porque nosotros somos seres humanos y fallamos en muchas cosas, pero la bendición de Dios fue que ella aprendió muchas cosas y lloraba y nos decía, y gracias a Dios, como a las 8 más o menos de la noche la llamaron de la Samaritana, porque mi bebecita está en la Samaritana, que ese hospital es una bendición de Dios, porque allá es donde están todos los mejores pediatras, donde está, mucho Dios la puso donde era, ¿sí? Que ella no quería, que porque para eso yo le pago
una prepagada a mi bebé, pago no sé cuánta plata. No, es que no es la plata, no es esto, es donde Dios lo quiere poner a uno, y ella tuvo que bajar la cabeza también, porque no quería ir a ese sitio, y mira, ya fue donde todo el Señor obró. Entonces ya gracias al Señor, ya la llamaron que ya podía ir al otro día, porque la niña había salido negativa. Ya gracias al Señor, no. O sea, si ella no tenía COVID, la mamá tampoco. Entonces ya llegó y eso sí estaba furiosa, no quería mirar a la mamá. No, eso estaba re furiosa esa Samara. Y ya gracias al Señor le pusieron, ya antes el médico habló que el medicamento que le iban a colocar era un medicamento delicado, ¿sí? Que no sabían si el cuerpo lo asimilaba. Pero para la honra y gloria de Dios, el medicamento le hizo. Mi bebecita está bien, gracias al Señor, ya tiene otro aspecto, ya se ríe, ya todo. Y ya pues estamos esperando en el día de hoy que miren a ver si ya, bendito sepa, si ya pasó todo, ya no tiene ninguna consecuencia de eso, no tiene nada. Y si el Señor lo permite y todo sigue como va con la bendición de Dios, ya les pueden dar salida hoy. Entonces este testimonio que yo doy es porque, y otro testimonio es que yo no iba a venir hoy a la iglesia. Yo no iba a venir pues porque de pronto estoy muy triste porque lo que les comento, nosotros no podemos seguir ofendiendo a Dios. No podemos seguir ofendiendo a Dios, no podemos estarle orando todos los días, ayúdeme en esto, ayúdeme en lo otro, y cambiamos y seguimos lo mismo y lo mismo. No, hermanitos, créanme que yo no iba a venir hoy, pero el Señor me dijo, tienes que ir a dar el testimonio de tu hija, tienes que ir a la iglesia, porque la iglesia, los hermanos no tienen la culpa de lo que les esté pasando. Pero la verdad, hermanitos, yo les digo que Dios es tan grande que hasta eso le muestra a uno el verdaderamente tener un cambio en su vida, porque si verdaderamente no tenemos un cambio, mejor no seamos cristianos, volvámonos a la iglesia católica, que de pronto, no sé si allá nos irá mejor, pero la verdad, hermanitos, si verdaderamente no tenemos un cambio en nuestras vidas, de verdaderamente seguir a Dios como es mejor, de verdad que no. Y yo le doy gracias a Dios porque ayer tuve un disgusto con mi esposo y pues la verdad Dios me puso a seguir a Dios como tiene que ser. Y si yo tengo que seguir a Dios sola, lo voy a seguir sola, ¿sí? Pero no quiero más peleas en mi casa, no quiero más conflictos, no quiero nada más. Esta bendición que Dios me dio de poder disfrutar a mi bebé, de poderla disfrutar, y lo mismo, que sacó a mi hijo, a mi hermano, lo sacó de 22 días de la UCI y verlo hoy en día para la gloria de Dios, trabajando y todo. Esas son bendiciones que Dios da en la familia de uno. Entonces, ¿por qué uno no va a ser agradecido con Dios? ¿Por qué no cambiar uno nuestras vidas? En cualquier momento ya nos vamos a ir, en cualquier momento no sabemos si es ahorita, mañana, y qué, cómo vamos a llegar allá donde Dios. Entonces es preferible vivir tranquilo, no tratar de vivir una vida en paz. Que si hay una agua de panela, se la toma uno. Que si hay, como dice la misma palabra de Dios, si el Señor nos da agua de panela, nos tomamos. Si en una mesa nos da, es mejor una agua de panela que no manjares y con peleas, con discusiones y todo. No, entonces, hermanitos, Dios los bendiga por escucharme y Amén. De pronto perdónenme si dije algo que no era. Entonces, Dios los bendiga y gracias. Amén. 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 Muchas gracias, Flor, por tu testimonio. Qué rico saber que Samara ya está bien, que está, como siempre lo decimos, en las manos del mejor médico, que es el Señor. Por eso, en esta mañana, viendo ese hermoso testimonio y también reconociendo la fidelidad del Señor, los quiero invitar que aquí nos podamos poner en pie, en sus casas también, y podamos decirle al Señor, grande es tu fidelidad. Incomparable.
versículo que a mí me impacta mucho y me encanta porque este versículo hizo parte de mi proceso también, de reencontrarme nuevamente con el Señor, de reconocerlo a Él como mi Dios. Y está en Oseas capítulo 2, cuando el Señor dice que a esa mujer adúltera que le había dado como esposa a Oseas, le dice que la llevará al desierto y que hablará a su corazón y la hará cantar como en los tiempos de antes. Esto quiere decir que la enamorará nuevamente. Y eso es lo que hace el Señor cuando a nosotros se nos olvida esa grandeza de Él en nuestras vidas. Él siempre, aunque nos hace pasar por desiertos muy fuertes, es donde nos hace reconocer y donde nos permite enamorarnos nuevamente de Él, donde nos permite nuevamente reconocer que Él es nuestro Dios, reconocer que Él es el dueño de nuestras vidas y que Él tiene el control de absolutamente todo. Por eso en esta mañana los invito a que le podamos decir al Señor una canción que de pronto no hemos cantado mucho, pero dice que sea tu presencia la que inunde mi vida, que obres en mí en cada instante y me enamores más de ti, Señor. Los quiero invitar a que en esta mañana podamos cantar esta canción.
Hoy podemos dejarnos completamente en tus manos, Señor, y saber que tú tienes el control de todo, Padre. Sabemos que somos seres humanos y que siempre vamos a tener circunstancias, situaciones, Padre, que nos alejen de ti, Padre. Pero hoy te queremos pedir una vez más que tú nos enamores, Padre. Que sea tu presencia quien llene y quien guíe nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Padre, quien nos moldees a tu imagen y semejanza. Y que cada día, Padre, podamos aprender a escucharte y amarte en todo tiempo, Señor. Bueno, y sabemos, como siempre lo hemos dicho, no es un camino fácil. Siempre vamos a tener circunstancias que nos hagan olvidar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. De hecho, en alguno de los devocionales de los días jueves hablamos del Salmo 3, donde David, en medio de la situación tan difícil en la que estaba pasando, él decía: y aunque se estén contra mí, ¿cuántos se han multiplicado contra mí? ¿Cuántas personas han estado contra mí? Pero él dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. En esta mañana les quiero pedir que cantemos este salmo, pero en canción. Yo necesito acampe contra mí, no temeré. Que haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la guerra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Tú que has vencido, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón se vestido en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame.
tiempo, Señor, de poderte agradar solo a ti, Señor, de no solo reconocer esa fidelidad grande que tú tienes con cada uno de nosotros, Padre, sino poder también reconocer que en medio de situaciones difíciles, Padre, tú estás ahí para enamorarnos nuevamente de ti, Señor, y sobre todo tú estás ahí porque eres nuestra salvación, Padre. Eres quien en el que podemos encontrar esa gloria, Señor, y quien levanta nuestra cabeza día a día, Señor. Gracias, amado Padre. Bueno, continuamos con nuestra predicación. Muy buenos días a todos nuestros hermanos. Cordial saludo de bienvenida a todos ustedes, a los que se encuentran también detrás de cámaras allá en las redes sociales. Mientras nos acomodamos en esta mañana, vamos a bajar el atril. Bien. Vamos a ir acomodándonos aquí. ¿Cómo me les ha ido? Bien, bien. Qué bueno. Me imagino que en casa también estarán todos de la misma manera. No podemos abrir ahora aquí. Bien, mis hermanos, nuevamente qué gozo poder tenerlos a todos ustedes aquí en casa y allá a través de nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, también poder compartir con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios no solamente por lo que acabamos de escuchar acerca de la salud de Samara, sino de todos en general. Creo que hemos podido recibir noticias a través de nuestros hermanos, por llamadas de WhatsApp, por teléfono. Hemos recibido también esos mensajes, así como esa pronta recuperación de don Guillermo, de Claudita, de nuestra hermana Leonor, también de nuestra hermanita Inés. Así, poco a poco, nosotros nos reconfortamos en nuestro espíritu para poder darle esa gloria y esa honra a nuestro Padre Celestial. Y hoy, pues Dayana estaba tocando un tema al iniciar, algo muy importante, muy interesante. Nosotros trabajamos independiente, pero vea que el Señor va obrando de una manera muy especial. ¿Yo puedo manejar esto ya, Liz? Bien. Bueno, miremos a ver que no, todavía. Antes de iniciar, empezamos. Este mes, el mes de junio, como ya es normal aquí en Casa de Oración, hemos estado trabajando mes tras mes algunos tópicos. Esos tópicos que vamos teniendo basados, obviamente, en el tema del año. El tema del año es una iglesia ante un mundo en contravía. Bueno, ya lo tenemos claro, no lo colocamos ahí. Y mes tras mes hemos ido avanzando en esos tópicos. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Quién tiene esa memoria y decir, yo me acuerdo del mes de enero, me acuerdo el de febrero, el de marzo, el de abril? ¿Quién lo recuerda? Si ustedes allá en casa todavía los tienen anotados, pueden escribir a través del chat para poderlos revisar allí. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién dijo yo? ¿De cuál se acuerdan? El más reciente, el mes de mayo, terminó hace poquito. ¿Cómo se llamaba? Una familia gobernada por Dios. ¿Qué otro teníamos? ¿Con cuál empezamos en febrero? Listo, los que ya tienen los apuntes están ahí nombrando el evangelio y la violencia. No pueden ir de la mano, y no pueden ir de la mano porque allí dimos ciertas características que nos decían por qué ese evangelio no podía ir de la mano. Vimos la expresión sexual del perfecto amor, también con ciertas características que van
juntas con la palabra de Dios en contra de lo que el mundo y la sociedad planea o expone. Y un creador absoluto y soberano. Es lo que vimos el mes de abril. También lo vimos allí. El mes de junio nos corresponde ver o vamos a trabajar la responsabilidad por el cuidado del cuerpo. La responsabilidad por el cuidado del cuerpo. ¿Qué le suena a eso? ¿Que nos toca hacer más ejercicio o qué? Comer bajito en sal, bueno, cuidarnos, hay responsabilidades del cuerpo y vamos a mirar. Pero esa responsabilidad del cuerpo del mes de junio, el día de hoy, la vamos a ver a través de la espiritualidad versus el materialismo. Espiritualidad versus el materialismo, porque muchas veces nosotros nos vemos así como esta señorita que está allí, pensando en ciertas cosas, en el dinero, en las cosas materiales, la casa, el carro, y como dejando así como más pequeñito la parte espiritual. Acabábamos de recibir una exhortación grande, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros si no mostramos o no vivimos realmente el ser cristianos? ¿Cómo vamos a reflejar esa espiritualidad en nosotros? ¿O es que el materialismo nos puede llegar a ganar muchísimo más? Bueno, ese era el tema de esta mañana, la espiritualidad. Sobre todo entendiendo que la responsabilidad del cuerpo y cómo lo vamos a nosotros a desarrollar o cómo lo vamos a entender, pues hay alguien que ha sido experto en ese tema y es el apóstol Pablo. Pablo nos va a hablar acerca de ese cuidado del cuerpo, la preservación de la conducta moral y cómo nosotros debemos comportarnos de allí en adelante. Sobre todo, basado en la conducta o en la perspectiva bíblica cristiana, que es lo que tiene Pablo para el día de hoy hablarnos en esta mañana. Pero, antes de ir al tema, vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, damos infinitas gracias a ti, Señor, por tu misericordia, Padre, por tu amor constante en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras aflicciones, Señor, porque tú estás allí constantemente con nosotros, Señor. Gracias porque tú permites que nosotros podamos deleitarnos, no solamente con tu palabra, Señor, sino poder venir también a esta casa tuya, Señor, y poder disfrutar, así sea a la distancia de cada uno de nuestros hermanos, de poder vernos físicamente, de poder sentirnos. Asimismo, sentimos también ese amor y ese cariño con los que están del otro lado, con los que hoy nos están escuchando a través de estas redes sociales, Señor, y que tal vez el mensaje hoy pueda también llegar, pueda afectar de una manera positiva y que nos permita ver un poco más de esa luz que tú traes, Señor, para hacerle frente a este mundo que cada día va más como el cangrejo, va de para atrás, Señor, pero animámonos unos a los otros para que tu amor y tu palabra, Señor, pueda permearnos y que nosotros también utilicemos ese amor y todas esas herramientas que tú das, Señor, para poder modelar ante el resto de la humanidad y poder hacer algo específico, poder dejar alguna huella en aquellas personas, Señor. Permítenos que hoy tu palabra también pueda edificarnos, que nos nutra, Señor, que no salgan nuestras mentes ni nuestros cuerpos vacíos, sino por el contrario, que salgamos con una mente más llena, con una capacidad de querer hacer y de querer servir. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos en esta mañana. Amén y amén. Hablando de servicio, pues también quiero dar un mensaje de gratitud o de respaldo. Queremos felicitar a Natalie y a Isabela pues por el tiempo que están disponiendo para venir. Ellos están llegando muy temprano. Hoy tuviste la primer clase aquí. Está ensayando con el grupo de alabanza y eso es algo que a nosotros nos emociona. Obviamente, como todos saben, esto es de preparación. Vamos a ir avanzando y yo creo que pronto vamos a tener una nueva voz que endulce este templo. Entonces, damos gracias a Dios por tu disposición, Natalie, por ese servir, ese amor de querer
trabajar en el ministerio. Bueno, mis hermanos, quiero invitarles entonces en esta mañana a que vayamos a nuestro texto del día de hoy, que está en Primera de Corintios, Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 17. ¿Estamos allí? Cuando lleguen me dicen amén. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 17. Para los que tienen su Biblia pueden ir leyendo ahí desde su texto, y si no, lo vamos a tener aquí en pantalla. Va a empezar a salir allí. Y dice de la siguiente manera: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro, pero tanto al uno como a las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Un solo espíritu. Primera de Corintios 6, 12 al 17. Bueno, mis queridos hermanos, para poder entender un poco más este texto, es importante reconocer el propósito de esta carta, lo que Pablo estaba haciendo allí en esta carta a la iglesia de Corinto. Pablo está hablando, está expresando allí la corrección de unas conductas que estaban siendo equivocadas en esta iglesia. Ciertas actitudes pecaminosas que la iglesia de Corinto estaba manejando o estaba evidenciando allí. En los primeros capítulos del libro de Corintio, vemos allí en estos primeros 4 capítulos tal vez lo que Pablo está hablando allí, y está hablando acerca de ciertas divisiones que se estaban presentando allí. Y empezó a tocar el tema del orgullo, tema de que es algo importante, o digamos que es la base allí de la raíz de la amargura, y todas estas situaciones que se venían presentando las estaba evidenciando allí Pablo. En el capítulo 5 empieza a hablar Pablo acerca de la tolerancia, de cómo nosotros deberíamos respaldarnos los unos a los otros. La forma en que esta iglesia aceptaba ciertas irregularidades era algo como normal en la iglesia. Parecía algo sencillo allí, pero ellos la aceptaban, y Pablo está haciendo uso del texto escrito para poder llamarles la atención allí. Y en el capítulo 6, de allí en adelante, específicamente en lo que nosotros vamos a tocar, Pablo está hablándole a la iglesia el tema de la fornicación. Tema que vamos a ir detalladamente, vamos a ir mirando más adelante allí, porque el tema de la fornicación es algo que nosotros debemos entenderlo. Ya hemos ido hablando acerca de qué es el significado de la fornicación. ¿Quién sabe qué es la fornicación? ¿Ninguno? Cuando hablamos de fornicación habíamos hablado que eso es cualquier acto sexual fuera del matrimonio. Es fornicación. Según en el idioma griego, el vocablo de Strong, que es la concordancia que nos permite a nosotros saber qué decía en el griego y cómo lo relacionamos a nosotros, esta palabra de fornicación está relacionada con la palabra griega que se llama porneia. Porneia de pronto les suena a ustedes, ¿no? Porque porneia, de ahí es la raíz de donde viene el porno, la pornografía, de ahí se deriva todo eso, y la pornografía deriva también en fornicación.
pero se traduce como prostitución, adulterio, idolatría y fornicación. O sea que podemos entender ya con este significado que adulterio, idolatría y fornicación no tienen que ver específicamente con la parte sexual, aunque Pablo lo está tocando en ese sentido, no todo va dirigido a la parte sexual, porque nos habla de idolatría y de prostitución. Cuando hablamos de esas dos palabras, idolatría nosotros no la hacemos sexualmente, sino que hoy en nuestra sociedad nosotros vemos cómo nuestros cuerpos se convierten en esos ídolos. Y cuando son esos ídolos cambian el sentido por el cual Dios creó el cuerpo y para el cual es el propósito de que Dios lo haya creado. Y lo mismo con la prostitución. No se refiere únicamente a mujeres que trabajen o se dediquen al trabajo sexual, sino cómo nosotros colocamos nuestro cuerpo y lo dedicamos a ciertas cosas que simplemente nos den el deleite o que sirva para satisfacernos continuamente. Entonces, Pablo empieza a enfocar este tema sexualmente, como ya lo dijimos, pero cualquier cantidad de cosas que nosotros hacemos derivadas o digamos que desviando el propósito que Dios ha creado para el cuerpo, a veces lo hacemos positivamente. Me refiero, nosotros dedicamos a veces tiempo para ejercitar el cuerpo. ¿Quién hace ejercicio? 2, 3, 4, 5. Bueno, los que hacen ejercicio le dedican cierto tiempo y no estamos diciendo que eso esté mal, sino que es algo que está diseñado para generar y para poder mantener el cuerpo. Es parte de esa responsabilidad que nosotros tenemos allí. Y esa responsabilidad, cuando se maneja adecuadamente, pues va dirigida a crecer y a madurar también en lo que nosotros hacemos. Pero cuando le dedicamos más tiempo, cuando ese ejercicio se convierte en algo que esclaviza, entonces empieza a ser algo que está fuera del propósito del Señor. Lo mismo cuando hablamos de prostituirnos o prostituyendo, porque se va perdiendo la esencia, se va perdiendo el sentido de lo que Dios ha determinado inicialmente para nosotros. O sea que estableciéndolo, el matrimonio, dice Pablo, dice que esto no se realiza únicamente, o que el sexo del que Pablo está hablando, se debe realizar únicamente entre un matrimonio, entre un hombre y una mujer, exclusivamente, que no se necesita hacer grandes cosas o no necesitamos hacer grandes énfasis en esto, porque ya lo trabajamos en algunas predicaciones. O sea que para nosotros este tema ya es muy claro. Pero hoy en día nosotros tenemos otras formas en las cuales el cuerpo, la mente y el ser humano es atraído para poder alterar la conducta del cuerpo y de la mente. ¿Cómo lo vemos? Pues a través de las redes sociales. Si ustedes se ponen a detallar, y creo que ninguno de nosotros escapamos a tener el celular y a poder ver las redes sociales, depende de los amigos, depende el grupo social en el cual nosotros nos encontremos, allí vamos a encontrar en las redes sociales a mucha gente que empieza a mandar, sobre todo los hombres, en sus redes sociales a mandar desnudos. O pasan fotografías de mujeres que están haciendo algunas situaciones diferentes. No sé, algunas cosas. A través de eso, a través de esas cosas, nosotros empezamos a generar esa agresión, no solamente contra nuestros sentidos, sino contra todo nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo va a empezar a reaccionar hacia esas cosas. Eso era lo que Pablo estaba manifestando allí en esta carta a los Corintios, y empieza a decirles: ustedes ya conocen, ustedes ya han escuchado de lo que el Señor les vino a entregar, pero una cosa es que ustedes están desviando del camino, ustedes no están haciendo las cosas como deberían hacerlo. Entonces Pablo les está colocando una serie de argumentos para que ellos no puedan justificar, que era lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto, a través de esas cosas y de la libertad que se les estaba dando, justificar los pecados que estaban cometiendo.
Hoy en día, nosotros también caemos en esa situación y muchas veces utilizamos el texto bíblico para ampararnos, para protegernos acerca de todas estas cosas que nosotros estamos realizando. Por lo tanto, entonces, miremos este primer versículo, versículo 12, el cual nos dice, todas las cosas me son lícitas, dice Pablo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Será que él nos está diciendo que nosotros podemos hacer todas las cosas sin restricciones? Porque lo está diciendo, todas las cosas me son lícitas. ¿Sí? O sea, ¿me está dando permiso de hacer todo? ¿Qué opinan ustedes? Hacer lo que yo quiera, dice Pablo, todas las cosas me son lícitas. Entonces, según Pablo, yo podría hacer todas las cosas sin restricciones. Todas las cosas me son lícitas. Pero la pregunta que saldría en esta mañana sería que si todas esas cosas me son lícitas, ¿por qué Pablo tendría que corregir el pecado en Corintio? Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas. Pablo enseña que se puede vivir sin restricciones, porque les va a enseñar a ellos o les va a estar pidiendo a través de la carta que deben vivir sin odiarse, sin tener rencores, sin tener esos egoísmos entre cada uno de ellos. Todas las cosas me son lícitas. Y Pablo lo que estaba enseñando, lo que quería Pablo a través de esta carta es enseñarles acerca de esa libertad que se les fue dada. Y no solamente a ellos, sino que esa libertad se nos fue entregada a cada uno de nosotros. Y el problema que tenían ellos era que estaban utilizando esa libertad que se les había dado para justificar los pecados que estaban cometiendo. Utilizando ellos tenían ese mecanismo allí para poder tener o vivir en el pecado y aparte de eso lo justificaban colocando a Cristo por delante. Les voy a explicar entonces a qué es lo que me estoy refiriendo en esta mañana. Lo que sucede, mis hermanos, es que cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, que espero que todos los que estamos aquí lo hayamos hecho, amén. Cuando nosotros le entregamos la vida a Jesucristo, surge una pregunta. Y la pregunta es que cuando nosotros le entregamos esa vida a Jesucristo, ¿cuántos pecados nos son perdonados? ¿Todos los pecados? ¿Los pasados? ¿O todos? ¿Qué opinan? ¿Todos? Todos los confesados, me dice, todos los pecados no son perdonados. ¿Aún los pecados que hacemos hoy no son perdonados? Como que lo dudamos, ¿cierto? Pero claro que sí, aún esos pecados que nosotros cometemos hoy no son perdonados. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no depende de las obras que nosotros hagamos. Nuestra salvación depende de la gracia, de la misericordia que Dios ha dado. Por eso hay un texto que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, sino es de Cristo, que vino y nos restauró, reconcilió esa relación. Entonces, lo que vemos allí es que no son las obras, no son las cosas que nosotros tengamos, porque eso no implica, las obras no nos llevan a la salvación, sino que es la misericordia de Dios. Somos salvos por gracia, porque hemos sido perdonados por Jesucristo de una y para siempre hemos sido perdonados. Pero ahí es donde está el problema, mis queridos hermanos. Ahí es donde vamos a encontrar que la fe de Dios por habernos perdonado, por habernos salvado, va a ir en contra de la perspectiva de algunos hermanos. Porque van a estar pensando, entonces, si el hecho es que Dios me perdonó todos los pecados, los pasados, los presentes y los que yo haga hoy, entonces yo puedo vivir en pecado constantemente. ¿Por qué? Porque si Él ya me perdonó y perdona a los de hoy, pues me va a perdonar siempre. Y ese
es un error, y ese error lo tenía la iglesia de Corinto. También pensaba de esa manera. Entonces, yo no puedo vivir constantemente en pecado, diría el hermano, puedo hacerlo, vivir constantemente en pecado y dejarme dominar porque el Señor me va a perdonar. El Señor lo va a hacer constantemente. Entonces, así como en ese error que había caído la iglesia de Corinto, nuestra sociedad, este mundo, también cae en esa situación. Evidencias, día tras día lo vemos, cómo el mundo empieza a confrontarnos, a mostrarnos allí la confrontación entre lo espiritual y lo material. Cuando nosotros empezamos a pensar en todas esas cosas materiales, no estoy diciendo que sea malo, ya lo hemos aclarado también, pero pensamos en tener casa, carro, beca, como vimos anteriormente, pero empezamos a olvidarnos de lo espiritual. Y aquí Pablo nos va a recordar que el cuerpo y nuestra mente han sido creadas para lo espiritual, para darle la gloria y la honra a Dios. Por eso es que nos vamos a encontrar constantemente nosotros enfrentados o vamos a tener que vivir exhortaciones constantes hacia las cosas que nosotros hacemos mal. Por eso, el tema del año. Y por eso cada mes estaremos hablando acerca de esas cosas que no nos permiten vivir una vida acorde a lo que el Señor llama. Pero también nos dice aquí el texto que ninguna palabra de Dios nos invita a utilizar esa libertad, esa salvación y ese perdón que Dios nos ha dado para conducirlos o colocar a Cristo de por medio para hacerlo como pretexto para nosotros poder pecar. No nos está invitando allí. Y por lo tanto, ese pretexto que es constante allí nos invita a reflexionar en algo que Pedro nos dice. Y Pedro, en su capítulo 2, 15 al 16, dice, porque esta es la voluntad de Dios, quien haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí dice, hacer la voluntad de Dios es hacer el bien, hacer el bien. Hagáis callar, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres, insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿nosotros debemos utilizar esa libertad que tenemos en Cristo, ese perdón como pretexto para pecar? Pues la respuesta es no, por supuesto que no tenemos esa libertad. Por el contrario, Jesús nos dio esa libertad para vivir ¿en qué? En santidad, para tener santificación, para vivir una vida agradable, para vivir una vida en fidelidad constantemente allí. Y de esta manera entonces podemos seguir leyendo lo que dice allí Pablo, mas no todas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y aquí, en esta palabra convienen, su significado tiene que ver con beneficio, con provecho, con dar fruto. Entonces podemos ir entendiendo que Pablo que dice, todas las cosas me son lícitas, yo puedo hacerlas, pero cuando tenga que hacerlas, yo tengo que pensar. El Señor me ha dado ese criterio de pensamiento y de decisión. Y cuando me encuentre, tengo que analizar y decir, ¿esto que voy a hacer es provechoso para mí? ¿Esto que estoy haciendo me beneficia en algo? ¿Esto que estoy haciendo da fruto? Porque si no lo hace, entonces está atentando contra el cuerpo, que es lo que nos demanda el Señor allí. Porque ¿para qué nos salvó el Señor? Pregunta. Nada. Bueno, pues el Señor nos salvó precisamente para eso. Para que demos fruto, para que llevemos fruto, para ser testigos, para ayudar a reconciliar, para entenderlo. Cuando nosotros entendemos que si nosotros vamos a dar fruto y tenemos que llevar fruto,
pues vamos a entender todas estas cosas que nos permiten llevar realmente ese fruto, que nos permiten andar, caminar de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo. Volvemos al tema. Cuando esas acciones no nos benefician en nada en el cuerpo, cuando lo analizamos, que no nos beneficie, que no damos fruto, que no hacemos nada, pues no estamos cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos ha enviado. Entonces Pablo apunta a lo que le está afectando a la iglesia en Corinto. Y el tema que apunta en esta mañana, pues Pablo en ese texto, evidentemente es la fornicación. Y Proverbios nos da alguna pista o nos puede ayudar en este tema que es lo que está diciendo. Proverbios 5:3 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. ¿De qué está hablando aquí Proverbios? Pues está hablando de una mujer extraña. Y esa mujer extraña es la que comúnmente nosotros llamamos una mujer adúltera. Una mujer que no es la esposa de uno, una mujer extraña. Y aquí pareciera como si el mensaje fuera enfocado directamente al varón, al que le está diciendo, mi hermano, amiguito, no se deje convencer o no busque una mujer que no sea de la suya, que no sea su esposa, no la busque. Porque mire lo que dice, lo que es una mujer de estas. ¿Qué es lo que dice? Dice que sus labios destilan miel, su paladar es blando. Pero, ¿cuál es su fin? Es como el ajenjo, ¿no? El ajenjo es una planta amarga, ¿sí? Totalmente amarga y es como espada de dos filos allí. Aunque ya ahí creo que el mensaje está para los dos, en el cual el hombre, la mujer, primeramente le dice allí, todas estas cosas no las utilices, les dice Proverbios. A la mujer le está diciendo, todas estas cosas no las utilices para llegar a un hombre. O sea, no utilices tus vocablos, la forma de hablar, cómo te expresas. No lo hagas, ni mucho menos en arreglos esplendorosos, sino más bien sométete. Sé una mujer piadosa, sé una mujer que vive de acuerdo a la voluntad del Señor. Y al hombre le está diciendo, tú tienes que esforzarte por ser más sabio, por ser inteligente y no dejarte convencer. No te dejes deslumbrar por las cosas externas que te puede ofrecer una mujer. Más bien, fíjate en las cosas internas del corazón. Que sea fiel al Señor, que viva de acuerdo a su palabra. Es lo que está diciendo allí Pablo en este texto. Proverbios sigue hablando y sigue diciendo allí. El versículo 8 nos dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no sea de los extraños en tu honor, y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían. Y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Si hay algo que destruye la dignidad de un hombre y de una mujer, es la inmoralidad sexual. Dice el pasaje allí en Proverbios, devolviéndonos un poco, dice, y a los que extraños se sacían de tu fuerza. O sea, aquellos hombres que pueden llegar a aquellas mujeres que quizás se ofrecen muy fácil. ¿Cuántos hombres adúlteros han podido caer en esta situación? Y han perdido todo, lo pierden todo.
Nomás en el caer generan consecuencias, hay dolor, hay vergüenza, hay amargura en su corazón. Por eso es que Pablo termina diciendo, yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. No me dejaré dominar. Y aquí nos está hablando acerca del dominio propio. Ese dominio propio que nosotros debemos tener, esa firmeza y esa claridad. Sobre todo entendiendo que el que tiene el dominio propio de nosotros es Jesucristo. Si nosotros comprendemos que ese señorío es de Cristo, podemos manejar toda esta serie de situaciones a las cuales nos está invitando el mundo y la sociedad. Entonces podemos entender que ese trabajo y esa libertad que Dios nos ha entregado a nosotros es para poder discernir claramente y saber a quién debemos nosotros obedecerle en medio de esa libertad, de cómo entregar nuestro cuerpo y sobre todo tener esa claridad de quién es nuestro Señor. Continuamos con el versículo 13 y 14, el cual dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro o a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El cuerpo. Aquí nos está hablando Pablo acerca de lo que significa esto. Las viandas es la comida y el vientre es el estómago. Y esto era algo también en lo cual la iglesia de Corinto estaba cayendo, porque ellos creían que si la comida era para el estómago, entonces el sexo era también para el cuerpo. Y estaban equivocados allí. Ellos creían que la necesidad sexual que estaban viviendo en esa época era una necesidad biológica, era algo que se necesitaba constantemente, una necesidad física en la cual estaba pasando ellos. Algo cultural, y es algo que nuestra sociedad también nos vende constantemente hoy en día. Debes tener relaciones sexuales, no hay problema. Con quién las tengas no importa. Cuántas veces las tengas no importa. Lo que interesa es que tú tengas una satisfacción permanente. El hecho es que eso no importa, es lo que nos dice hoy la sociedad. Y también respaldados con lo que muchos al leer estos textos van a entender, porque van a decir, porque si las viandas y el estómago y todo esto lo va a destruir Dios, el cuerpo también lo irá a destruir. Entonces démosle rienda suelta al cuerpo y hagamos lo que queramos con él. Todo lo que sirva o no sirva para el cuerpo, hagámosle. No solamente sexualmente, sino todo lo que yo pueda hacer con mi cuerpo. Démosle rienda suelta, porque si lo va a destruir, pues démosle placer al cuerpo. Y no es eso lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con el cuerpo del ser humano? Versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahí lo dice. Eso es lo que va a hacer el Señor. Nos va a levantar, va a transformar este cuerpo en una forma de cuerpo que sea apto para estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Que podamos estar allí en sacrificio. Y eso es todo lo que nos trae a nosotros allí. Ese cuerpo, estas manos que han sido diseñadas, están diseñadas precisamente para darle gloria y honra a Dios. ¿Saben por qué? Porque esto fue comprado con un alto costo. Porque fue comprado con su sangre preciosa. Y recibe, o de parte de nosotros, necesitamos que nosotros entendamos que esto no puede ser parte de allá ni de acá, sino que nosotros nos rendimos precisamente ante nuestro Padre Celestial. No podemos entonces ahora rendirle culto a nuestro cuerpo, como lo hacemos hoy en día, o permitirnos que estemos haciendo cosas que no vayan de acuerdo a los propósitos que el Señor demanda. O sea, les voy a explicar de otra manera para podernos entender. Vamos a volver
un poco hacia algo del pasado. O sea, en su mente imagínense que estamos en la época de Jesucristo y que usted comparte con Jesucristo allí mismo, que Jesucristo es su amigo, con él que camina, con él es el que sale a almorzar, con él comparte todo el tiempo y usted está caminando con él. ¿Ya lo tienen ahí? Sí, están caminando con él y estamos caminando ahí con él. Cada uno, ustedes van con Jesucristo, ahí van caminando. Y entonces de repente usted llega y le dice a Jesús, Señor, es que me dieron ganas de fornicar, ¿me acompañas? O vas caminando por ahí, Señor, es que en la casa me mandaron unos CDs y son de pornografía y me dieron ganas de ir a ver pornografía, ¿me acompañas? ¿Qué cree que Jesucristo le va a decir? Es algo que hasta suena blasfemo con él, porque es lo que está pasando. El cuerpo es de Cristo. El cuerpo es para hacer propósito de él, no para idolatrarlo y no para irnos fuera de las cosas y de los propósitos. Sobre todo cuando hablamos de idolatrar y ya no estamos hablando sexualmente, sino que hoy en día tenemos esa tendencia a exaltar el cuerpo de maneras exageradas. Hay una obsesión en algunos muchachos por expandir sus músculos y hacen ejercicio, y ya lo veníamos diciendo anteriormente. Hacer ejercicio no es malo, pero cuando empezamos a exagerar y a colocarles antibióticos y no sé qué más elementos para poder hacer crecer el cuerpo, y cuando eso se vuelve el punto focal de todo lo que gira alrededor de su vida, porque no hay nada más. Esta persona ya no puede hacer otra cosa porque tiene que dedicarle todo el tiempo al cuerpo para poderlo mantener. Hoy en día, nuestra sociedad también maneja algo que se llama el metrosexualismo. No es una grosería. Ser metrosexual no es una grosería. ¿Saben a qué me refiero? ¿Saben qué es ser metrosexual? ¿Quién levanta la mano y dice yo? No, no tengan miedo, porque no es una grosería. Ser metrosexual es la moda o la forma en que el hombre hoy en día se arregla y se viste. No es como la época anterior, que el hombre si se afeitaba o no se afeitaba no había problema, y tenía pelo en el pecho no había problema, y se ponía el pantalón como quisiera, no, eso no tenía problema, porque era algo cultural. Hoy en día el ser metrosexual es una persona, un varón que le gusta arreglarse, que le gusta pintarse las uñas, peluquearse, quitarse las cejas, afeitarse las axilas, andar bien presentado, perfumado, arreglado. Eso es una persona metrosexual. Y yo se lo digo abiertamente, yo entro de ese grupo ahora de ser metrosexual. A mí me gusta tener mi cremita para la cara, me gusta arreglarme, tener perfumito, estar bien presentado. Pero cuando estas cosas van en detrimento del mismo cuerpo, cuando estas cosas me quitan el tiempo y el espacio para dárselo al Señor, están afectando esa voluntad. Están afectando todo lo que yo vivo. Versículos 15 y 17. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y pregunta Pablo, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Cuál sería la palabra de Pablo? La común que él diría, aunque ahí lo dice de la misma manera. De ningún modo, dice él. Y él diría, de ninguna manera. No lo vamos a hacer. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque eso fue lo que dijo el Señor cuando estableció el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne, y lo mismo que el pecador. Si lo hace con una ramera, ¿qué van a hacer? Una sola carne y van a vivir constantemente en pecado. Porque dice, los dos eran una sola carne, pero el que se une a un Señor, al Señor, un espíritu es con él. Un solo espíritu. Pablo les pregunta, ¿o es que no sabéis que vuestros cuerpos? Cuando Pablo les pregunta a ellos, no es simplemente como por indagar qué está pasando, sino por confirmar que ellos sí sabían. La iglesia ya había sido establecida
y los preceptos y los principios ya habían sido establecidos también. O sea que cada uno tenía el conocimiento pleno de qué es lo que había recibido, pero su mente y su cuerpo estaban siendo llevados por otros vientos. Y por eso Pablo les pregunta allí, ya tenían ese conocimiento. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Podemos tener muchos argumentos para poder entender lo que estamos, pero a veces quedamos cegados a lo que estamos viviendo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y lo que está diciendo es que esas manos que cada uno de nosotros tenemos, estos cuerpos que tenemos, pues van a ser dirigidos por Jesús. Y a Él es al que le debemos de dar la gloria y la honra por lo que nosotros tenemos. Porque es que a través de los cuerpos es que Jesucristo hace la tarea, la obra de llegar. Cuando un hermano o cuando Cristo quiere hablarle y mostrar el evangelio a una persona, ¿qué tiene que estar haciendo la persona? Pues tiene que estar aquí, tiene que estar con su cuerpo para poder ser entregado, para que pueda escuchar el evangelio de Cristo, para que puedan ser afectados sus oídos, sus ojos, sus manos, su corazón, y poder generar esa transformación de la cual Flor esta mañana nos hablaba. Tener ese cambio, una transformación que evidencie que verdaderamente somos hijos de Cristo. Continúa Pablo diciendo, ¿quitaré pues los miembros de Cristo? No. Es decir que estas cosas estarían dedicadas más bien a poder, si yo puedo quitar mis miembros, las manos y los cuerpos, los podría dejar para dedicarlas a otras cosas. No, porque estamos diseñados para poder trabajar en la obra del Señor. Verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y el problema de este pecado es que daña lo más profundo. El problema es que entra en lo más profundo y termina contaminándonos. No solamente al que genera el problema, sino a todos los que tiene alrededor. Empieza a contaminarlos, empieza a destruirlos. Y más adelante, el apóstol Pablo, versículo 20, si no estoy mal, nos va a decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. O sea que el Señor vive en nosotros, camina con nosotros y va de la mano con el ejemplo también que les acaba de decir. Porque si tú atentas contra este cuerpo, ¿contra quién estás atentando? Contra el Señor. Y va en contra de todos esos proyectos y todos esos propósitos que el Señor coloca en nosotros, en cada uno de nosotros. Sería absurdo estar jugando en los dos bandos. Porque tú no puedes caminar a la izquierda, porque ¿quién está detrás tuyo? El Señor. Y si tú vas para la derecha, el Señor está contigo. Tú no puedes estar adulterando sin que el Señor esté fuera de tu vida. Tú no puedes estar agrediendo este cuerpo sin que el Señor no lo sepa, porque Él conoce tu corazón, conoce tu mente constantemente. Entonces este cuerpo está dedicado para el Señor. Y verso 17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Es lo que nos invita a mirar o a entender la lealtad. ¿Cuál es la lealtad? Pues ser leales es profesar o hacer esa invitación constantemente para no estar jugando en esos dos bandos. Porque creemos, como seres humanos, creemos que eso es como, el Señor no me ve en este momento que Él está durmiendo. O hagámoslo aquí a oscuras porque no me ve. No podemos hacerlo. Debemos ser fieles y leales. Y entender también que Él fue el propósito por el cual Dios lo envió para darnos reconciliación. Y nosotros también debemos mostrarlo a través de esa tarea, la reconciliación. Y entender también parte de nuestra conducta. Cómo es que nuestra conducta afecta a otras personas.
¿Cómo lo vamos a evidenciar de ahí en adelante? La espiritualidad versus el materialismo. ¿Qué pesa más? Parece que el materialismo va ganando, pero nuestra tarea es modelarle al mundo cuál es la espiritualidad y cuál es ese diseño o ese propósito que Dios ha dejado en nuestro cuerpo. Podemos estar hablando más adelante en las otras predicaciones acerca de las adicciones en el cuerpo, acerca de los tatuajes también, de cómo afectan el organismo. Pero hoy simplemente vamos a ver eso de manera introductoria, de cómo afecta la espiritualidad y el materialismo. Por lo tanto, a manera de conclusión, en esta mañana, podemos decir que nuestro cuerpo, como miembros de una sola unidad del cuerpo de Cristo, está enfocado en glorificar al Padre, ya que nosotros fuimos comprados con ese alto precio, con su sangre preciosa. Esa sangre preciosa que dio Cristo por nosotros. Esto es lo que nos invita a nosotros a glorificarle constantemente al Señor, a exaltarle a Él, por reconocer todos sus atributos, todo lo que es Él, ese amor que emana constantemente. Y Pablo, que fue referente constante de lo que vivió, nos lo puede recordar en esta mañana a través de ese pasaje en 1 Corintios 11, 23, 26. Porque Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y esa es una invitación que nosotros tenemos a modelar. Como Pablo modeló para todas sus iglesias, el Señor modeló para nosotros y nosotros debemos modelar para los otros. Porque yo, dice Pablo, yo recibí lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregada, tomó el pan. Y habiéndolo partido en esa noche, dio gracias y lo partió. Gracias. Y les dijo a todos sus discípulos que estaban aquella noche, a manera de ejemplo y a manera de recordación. Y dando gracias le dijo, tomad y comed, que este es mi cuerpo, el que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, y después de haber cenado, la levantó y dijo, este es pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Hoy queremos compartir este pan para recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. No solo el venir a morir en esta tierra y darnos salvación y darnos reconciliación, sino sobre todo por permitirnos tener la libertad de nuestro cuerpo, pero para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Voy a pedirle a Ricardo que pase repartiéndome allí el pan y las copas, por favor. Tu voluntad
Así es, Señor. Así como en la última cena, Señor, compartiste este pan para entregarlo a todos tus discípulos de una manera de evidencia, Señor, de lo que tú haces. Hoy te pedimos que esta representación que tenemos hoy sea ese motivo para que nosotros podamos enamorarnos, como dice la canción. Permite, Señor, que nosotros podamos enamorarnos de ti cada día, que tu presencia en medio de nosotros habite constantemente y que tu Santo Espíritu sea quien redarguya constantemente nuestra mente, nuestra forma de vivir, nuestra forma de mantener este cuerpo, Señor. La responsabilidad que tenemos frente a la sociedad, frente a nuestras familias, frente a nuestro cónyuge, Señor. El respetar el cuerpo, el mantenerlo para la gloria y la honra tuya, Señor. Permítenos vivir constantemente bajo ese precepto, Señor. Por lo tanto, en esta mañana podemos compartir tranquilamente este pan. Compartamos del pan. Asimismo, tomó también la copa el Señor, después de haber cenado diciendo: esta es la copa del nuevo pacto, esta es mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Este es nuestro compromiso, Señor, que al poder tomar esta cena, hoy podamos recordar esa promesa que tú hiciste hace tantos años, esa promesa que nos mantiene en vilo, Señor, que nos llena de gozo al saber que tú vas a regresar. Esperamos es que ese regreso sea pronto, que tú vengas y restablezcas otra vez la paz, Señor. Pero mientras lo haces, permítenos gozarnos, permítenos seguir recordando tu fidelidad, tu amor, tu paciencia y tu comprensión en cada uno de nosotros. Compartamos de la copa. Que tu presencia me inunde. Señor, damos nuevamente gracias a ti, Padre Celestial, por tu misericordia, por permitirnos constantemente ver reflejada tu vida en cada uno de nuestros hermanos. Permítenos que como familia podamos entender el propósito que tú tienes, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo se disponga para servirte, Señor, para alabarte, para glorificarte, para honrarte constantemente, Señor. No nos dejes caer en tentación, Señor. Como lo dice tu oración, líbranos del mal. Permítenos caminar certeramente, Señor, tranquila y confiadamente, porque entendemos que tú siempre estás ahí junto a nosotros, Señor. Permítenos evidenciar como familia, como padres, como esposos, esa fidelidad y ese amor tuyo. Permítenos actuar con coherencia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Les recuerdo nuevamente, si Dios lo permite, estaremos el día jueves transmitiendo nuestro devocional por la página de Facebook a las 7 de la noche. Y si Dios también lo permite, estaremos de nuevo
de hoy en 8 aquí en nuestro templo, casa de oración, a partir de las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.